Muy bien. Ahora sí vayamos a Mateo 20, 1 al 9. Ahí vamos a notar varios detalles que nos tiene la Biblia con respecto a ese reino. Mateo 20, 1 al 9 dice, me gustaría que si comenzara a leerse un versículo de aquí empezando hacia atrás y luego del otro lado, por favor, hasta el 9, de uno en uno. El reino de Dios es semejante a un campesino que salió a romper el día a contratar obreros para su viña. Después de acordar con los obreros en un jornal de un denario, los mandó a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, dio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y ahí os daré lo que sea justo, y ellos fueron. El 5. Salió otra vez cerca de la hora sexta y de la novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 10, halló a otros que estaban ociosos y les dijo, ¿qué estáis aquí todo el día ociosos? Le dijeron, ¿por qué nadie nos ha contratado? Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Amén. Esta profecía, hermanos, entre nosotros es muy conocida por la mayoría como la parábola de la gracia. No sé si así lo hayan escuchado antes, pero regularmente así se nos ha presentado siempre. El padre de familia trata con los obreros de acuerdo con las costumbres que prevalecían entre ellos, y también la comprensión de los obreros es dada de acuerdo al trabajo hecho. Los obreros esperan recibir solo por lo que han hecho, pero en la parábola Cristo está mostrando los principios de su reino, porque dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, ¿verdad? Así que Dios nos otorga su salvación basado en su generosidad y su propósito. Sin embargo, nuestra discusión de hoy nos llevará más profundo de lo que comúnmente se entiende como la inspiración. Allí veremos en esta parábola al padre de familia como punto número 1, que es el dueño, yendo varias veces a contratar obreros para su viña. Notamos también que él salió en cuántos tiempos diferentes. ¿No fueron 5? En 5 tiempos diferentes. También él hace la primera llamada muy temprano por la mañana. La segunda, ¿a qué hora es? A la hora tercera. La tercera llamada fue a la hora sexta. Y la cuarta llamada fue a la hora novena. Y la última llamada fue hecha a la hora ¿qué? 11. Noten, hermanos, que el padre de familia hace cada llamada con un intervalo de 3 horas, excepto en la última, es decir, en la llamada 11. Vamos a estudiar
esto como una profecía muy importante para nosotros y veremos que estamos aproximándonos a un tiempo cuando Dios va a llamar a un pueblo para terminar su santa obra, lo que hace rato platicábamos ahí en la sobremesa. Pero antes, hermanos, vamos a ver punto número 1, como preguntas: ¿quién es el padre de familia? Lo vamos a escudriñar correctamente. Después, punto número 2, ¿quiénes son los obreros? Punto número 3, ¿qué representa la viña? Punto número 4, ¿qué representa la plaza? Y por último, el quinto, y también ver el tiempo en que se va a llevar a cabo esta profecía o esta parábola. O sea, ¿cuándo se cumplirá aproximadamente? Muy bien, comencemos por quién es el padre de familia. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 327, comienza de esta forma: el trato del jefe, el trato del jefe de la casa ¿lo podemos leer? Dice: el trato del jefe de la casa con los obreros de su viña representa la forma en que Dios se relaciona con la familia humana. Esto hace claro que el padre de la familia, ¿quién es? Dios es el padre de familia. Muy bien. Ahora veamos quiénes son los obreros como segunda pregunta. Para esto podemos verlo en Lucas 10, por favor. Lucas 10, 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Entonces, ¿quiénes son sus obreros o quiénes son los siervos de Dios? Los siervos fieles a través de las edades. Ellos representan los santos del Señor. Siervos representan directamente a usted, a mí, a todos nosotros. Entonces, ¿quiénes son los obreros? Nosotros particularmente. Muy bien, como tercer punto, en el versículo 2 de Mateo 20 dice: y habiendo convenido con los obreros un denario al día, los envió a su viña. ¿Qué representa la viña? Vayamos a Palabras de Vida del Gran Maestro 243 y comienza diciendo: Dios reclama toda la tierra. ¿Lo tiene usted, hermano? Palabras de Vida 243. Muy bien, se los leeré. ¿Ya está? Ahí está. Dios reclama toda la tierra. Palabras de vida. Aquí está el testimonio nuestro. Palabras de vida. Ahí está. ¿Cómo dice? Dios reclama toda la tierra como su viña. Así que ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Aunque ahora estamos en manos del usurpador, pertenece a Dios. ¿Ok? Esto también está muy claro. Representa el lugar donde los obreros han de trabajar. Muy bien. Pero
veamos qué representa la plaza. En Palabras de Vida, en el versículo 3 de Mateo 20 dice: saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Muy bien, vemos que el padre de familia va a la plaza, y es en la plaza donde contrata a los obreros y los envía a la viña, es decir, al mundo. Dios encuentra a sus siervos entre su pueblo, la iglesia, y Él normalmente tiene gente que trabaja para Él, quienes conocen en cuanto a sus normas, su verdad y su palabra. Esto puede verificarse leyendo Testimonios para la Iglesia, tomo 5, y comienza el texto, por si quieres buscarlo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 189. El texto comienza: las siguientes palabras de Cristo se aplican a la iglesia. Yo creo que con eso. Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Estamos con la pregunta: ¿qué representa la plaza? ¿Ok? Ahí está, testimonio para la iglesia. ¿Cómo dice? Las siguientes palabras de Cristo se aplican a la iglesia. ¿Por qué estás o estáis todo el día desocupado? De Mateo 26. ¿Por qué no estáis ocupados en alguna tarea dentro de su viña? Entonces, ¿la plaza cuál es? La iglesia, esa es la plaza. Leemos también otra referencia en los Hechos de los Apóstoles, página 91, que dice, comienza: cientos, sí, miles, cientos, sí, no, sí, sí, miles. ¿Han oído el mensaje? Ahí está. ¿Sí lo vi? Hechos de los Apóstoles 91. Cientos y miles que han oído el mensaje de salvación están todavía ociosos en la plaza, cuando podría estar empleados en algún ramo de servicio activo. Así es, hermanos. Entonces, ¿qué representa la plaza? La iglesia. Si nosotros aquí, esta es la plaza, nosotros somos los obreros. La viña es el mundo. Muy bien. Y el patrón o el señor de la familia, el padre de familia, es nuestro Dios. Muy bien. Hasta aquí hemos visto eso. Pero todavía hay un aspecto más en este tema que necesitamos ver antes de continuar. El punto importante es el reloj. Yo traje una pequeña lámina que he estado a través del tiempo usando. No sé si quieras traérmela, por favor. Está la... Y no sé si la pudiéramos poner aquí enfrente, aquí, cegar, eso para aquí. Está este pizarrón. Aquí, porque es pequeño y para que lo puedan alcanzar a ver todos. El reloj que la Biblia está usando aquí, hermanos, es el reloj de los tiempos antiguos. El tiempo era regulado por el sol,
como está registrado en el capítulo de Génesis. ¿Cómo está registrado en el capítulo de Génesis? Dice ahí, y fue la tarde y la mañana un día. Así es como Dios lo ha ilustrado, así es como el Señor Jesucristo lo reafirmó cuando estuvo aquí en tierra. Y ahora es debido a ello que a eso es lo que vamos a ilustrar. No se desesperen, hermanos. Es sumamente importante que podamos observarlo para que también podamos de alguna forma agilizarlo en la mente y retenerlo. Ahorita me llama la atención que los que están en la plaza les reprocha y les dice, ¿por qué están desocupados? Entonces, en la iglesia cualquiera diría, no estamos desocupados, pero para Dios sí estamos desocupados. Es bueno que ustedes también puedan participar conmigo, porque si hay algo que todavía no está claro, me gustaría que me lo preguntaran para ver si yo puedo aclarar eso a través de las Sagradas Escrituras, para que podamos salir ya de aquí con un estudio bien firme y bien preciso para nuestra carrera cristiana. Sobre todo porque realmente a nosotros nos han dado siempre este tema como el que tú no tienes nada que reclamar, es decir, el que trabajó las 8 horas y gana lo mismo que el de las 8, y tú no tienes nada que reclamar, yo doy a quien a mí me parece, y esto es la vida eterna. Y bueno, eso es lo que nos han enseñado o mostrado a través de, pero ahora estamos viendo lo que realmente nos está enseñando el Espíritu de Profecía con respecto a la palabra de nuestro Padre. Muy bien, el reloj dice, en los tiempos de Cristo, y aún en algunos países que se encuentran cerca de la línea ecuatorial, el día era y es regulado por el sol. Por consiguiente, el tiempo se medía en esta forma. 1 hora después que el sol salía se le llamaba la primera hora. Todo esto es la luz del día, y esto es la parte de la noche. Aquí podemos ver que son 12 horas de noche y 12 horas de día. De puesta a puesta es un día completo. Es decir, aquí corre y comienza y termina ahí otra vez. ¿Ok? Muy bien. La hora número 2, después de que el sol salía, se le llamaba la hora segunda del día. Eso nos lo muestra la palabra de Dios. Y así sucesivamente. La parábola de Cristo se basa en este reloj antiguo, como lo podemos ver ahorita. Muy bien. Juan 11:9. En Juan 11:9 nos dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Aquí podemos constatar que efectivamente Cristo se refirió a las 12 horas, comenzando desde aquí hasta aquí, del día de luz laboral. Ahora, Juan 9:4 nos dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Es decir, las 12 horas se ocupaban ¿para qué? Para trabajar, mientras la luz del sol estaba en su apogeo. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes son los obreros llamados a trabajar a la viña? Veamos, primer llamada comenzó
con quienes convino. Vamos a ver, por favor, Mateo 21 y 2 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia. Salió muy temprano por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Aquí notamos que los primeros obreros fueron los únicos con los que el padre de familia hizo un convenio o un trato. ¿Con los que qué? Con los que contrató la primera llamada. Muy bien, ahora bien, pero ¿quiénes son esos obreros que él llamó a primera hora? Para esto lo podemos ver en Éxodo 19, 5 al 8, por favor, y si alguien lo tiene, me gustaría que le dieran lectura. Ahora, si ustedes prestan cuidadosa atención a lo que yo digo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Y ustedes serán un reino de sacerdotes para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Moisés vino, mandó llamar a todos los ancianos del pueblo y les presentó con todas estas palabras de Dios que le había ordenado decir. Todo el pueblo respondió como uno: todo lo que Dios ha dicho haremos. Moisés reportó las palabras del pueblo al Señor. ¿Entendimos lo que dijo la palabra de nuestro Dios? ¿Con quiénes hizo el pacto? Con el pueblo de El Israel. trato. Los primeros obreros, ¿quiénes representan? No se nombra otro pacto con otro pueblo, solamente con esos primeros. Y aquí son el primer llamado, y los obreros primeros son el pueblo antiguo de Israel. ¿Okay? Lo podemos también ver en Salmo 105, 8 al 10. Lo leo. Dice: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para ¿cuántas generaciones? Para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham de su juramento a Isaac. El número 10 dice: la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Aquí no se nos vuelve a repetir, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Por otro lado, si estos dos versículos todavía son pocos, podemos ir a Ageo 2.5. Ageo 2.5. Allí nos dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes. No temáis. Eso es en cuanto a la palabra de nuestro Dios y correspondiente al pacto que hizo nuestro Dios, con quién lo hizo. Y todavía hay una cita en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 330, que dice: los judíos habían sido llamados primero a la viña del Señor, y por causa de eso eran orgullosos y justos en su propia opinión. Consideraban que sus largos años de servicio los hacía merecedores de una recompensa mayor que los demás. Así que, hermanos, esto prueba que los judíos fueron los primeros obreros para la viña del Señor, que Dios hizo ese acuerdo con el primer grupo de obreros cuando los sacó de Egipto. La siguiente pregunta es: ¿cuándo llamó el padre de familia a Israel? De acuerdo a la parábola, fueron contratados temprano por la mañana, cuando los rayos del sol apenas salían. Muy bien.
cuando la luz apenas se daba, pero vamos a ver qué clase de luz era esa. Salmo 119, 105 nos dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿está claro? O todavía puedo citar, tengo otra cita, pero lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, ¿qué se estaba comenzando, hermanos? La Biblia, ¿verdad? Se estaba apenas escribiendo la Biblia. ¿Quién era el autor de la Biblia? El primer autor de la Biblia, ¿quién fue? Moisés. Cuando Moisés empezó con la palabra, con la lámpara, con la luz, empezó a primera hora. Entonces la lámpara para estas horas eran las Sagradas Escrituras. Pero les voy a pronunciar la otra cita que está en el Conflicto de los Siglos, página 7. Allí dice: durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de padres a hijos a través de varias generaciones. La redacción de la palabra escrita empezó en tiempo de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado que ahora conocemos como ¿qué? Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Esa labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos, desde Moisés, el historiador de la creación y legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. Así que la Biblia es la luz que estaba apenas surgiendo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Así llamó Dios a Israel cuando el sol de la luz espiritual estaba surgiendo, es decir, cuando la Biblia apenas se estaba escribiendo. Pero ya vimos que la hora primera, muy temprano, fueron llamados obreros. Ya vimos quiénes eran estos obreros. Ya vimos cuál era con quiénes se hizo el pacto. Y ahora la pregunta es, ¿cuál fue el mensaje que Israel tenía que proclamar? Porque tenía que proclamar un mensaje, porque eran ¿qué? Llamados a ¿qué? A evangelizar. ¿Cuál era el mensaje que debían proclamar? En Hechos de los Apóstoles, página 12, y en Éxodo 25:8 nos dice cuál era ese mensaje. Éxodo 25:8, y ahorita les estudio Hechos de los Apóstoles 20, página 12. Si alguien tiene Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esos pioneros, de esos obreros de la primera hora? Hacer un santuario. Era el santuario. Era el plan de salvación que Dios anunciaba a través del primer pueblo, a través de sus primeros obreros, para toda la humanidad. Ahora bien, Hechos de los Apóstoles nos dice, todo el sistema de tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio. A través del santuario, del sistema ceremonial, ritos y leyes, ellos tenían que proclamar el conocimiento de Dios a todas las naciones. A través del santuario y del sistema de sacrificios que tenían que exaltar, ¿a quién? Al Redentor, al Creador, al Dios verdadero. En la actualidad no es el tema que a nosotros nos compete entender. ¿Qué está haciendo ahorita? ¿En qué papel está nuestro Salvador Jesucristo? En el santuario celestial. ¿En dónde está Él y qué actividad está realizando hoy en estos momentos? ¿Lo sabemos? Está en el lugar santísimo, como sumo sacerdote, expiando. los pecados. Si se dan cuenta, lo que se enseñó al primer
grupo de obreros continúa hasta nuestros días. Continúa. Solo que a los primeros obreros les dio esa tarea. Sin embargo, nosotros no debemos de tomar este mensaje a la ligera. Lo tenemos que recordar como si estuviésemos presentes en este tiempo. Así. Muy bien. En Profetas y Reyes, en la página 13 y 14, también nos dice: los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Las naciones que habían rehusado adorar a Dios verdadero debían ser despojadas, desterradas, terminadas, raídas por completo, hasta que su reino abarcase el mundo entero. Pero entonces, ¿qué pasó? Profetas y Reyes nos dice en página 14: pero el Israel antiguo no cumplió con el propósito de Dios. Así que por eso nuestro Señor se vio obligado ¿a qué? A buscar a otros obreros a la hora tercera. Pero ¿quiénes son los obreros de la hora tercera? A través del tiempo podemos ver, aquí está ya con la respuesta predicha. ¿Cuáles son los obreros de la hora tercera? La de los apóstoles, ¿cierto? Muy bien. Para eso lo vamos a constatar en Hechos de los Apóstoles, página 14. Y Marcos 15, 25. Les leo Hechos de los Apóstoles mientras buscan Marcos 15, 25. Dice: los jefes judíos se consideraban a sí mismos demasiado sabios para necesitar instrucción, demasiados justos para necesitar salvación, demasiado altamente honrados para necesitar la honra que viene de nuestro Señor Cristo. El Salvador se apartó de ellos para confiar a otros los privilegios que ellos habían profanado y la obra que habían descuidado. La gloria de Dios debe ser revelada, su palabra afirmada. El reino de Cristo debe ser establecido en este mundo. La salvación de Dios debe darse a conocer en las ciudades del desierto, y los discípulos fueron llamados para realizar la obra que los jefes judíos no habían hecho. Bien clarito. Pero vayamos a Marcos 15, 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Será esto casualidad en la Biblia? Hace rato decía mi hermano Moy que no es casualidad, ¿verdad?, el que nos hayamos reunido en este santo día hoy, todos los que estamos presentes. Pues así como no es casualidad, en la Biblia menos puede ser casualidad lo que nos indica la palabra de Dios. Por ejemplo, a la hora tercera. A la hora tercera, el evento surgió, se dio, que fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 14 y 15, podemos leer, dice allí: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes pensáis, puesto que es la hora tercera del día. Entonces se nos constata otra vez que la hora tercera ha sido dicha en las Sagradas Escrituras varias veces. Cristo fue crucificado a la hora tercera, cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Exactamente fue también en la hora tercera. Bueno, ¿podría ser esto una coincidencia? No. Él ha diseñado las Escrituras, hermanos. No olvidemos nunca eso. Esto prueba que la hora tercera
de la parábola marcó en la crucifixión y que los obreros de esa hora tercera fueron los apóstoles enviados ¿a dónde? A la viña del Señor. O sea, al mundo, ¿a qué? A predicar. Pero, ¿cuál era el mensaje de su predicación? ¿Qué mensaje tenían que proclamar ellos? Como los primeros cristianos que eran. Muy bien, para esto podemos verlo en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 98. Dice allí: en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad. Entonces, cuando vino Cristo, el desarrollo nuevo de la verdad era el sacrificio que Él hizo para salvar a la humanidad, y ahora el justo iba a vivir, ¿por qué? Por la fe. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje era muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje, justificación por la fe. El que tenga fe, ¿qué dice? Tendrá vida eterna. O el que crea, tendrá vida eterna. Muy bien, o tendrá salvación. El libro de Hechos, en el capítulo 13, el versículo 46, también nos dice: Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿A quién se le dio este mensaje primero, hermanos? Se les dio a la casa de Israel, al pueblo judío. Pero ¿qué hicieron el pueblo judío? Lo rechazó. Gálatas 3:11 nos dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17 también nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El mensaje está claro. El mensaje para este grupo de obreros era la justificación por la fe. Pero volvemos a ver que otra vez no sé lo que pasó. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué tuvo nuestro Padre Celestial que hacer otra llamada? ¿Por qué? Porque esos obreros perdieron su primer amor. Porque perdieron su primer amor. Mateo 25 dice: salió otra vez cerca de las horas sextas y novena, e hizo lo mismo. Bueno, con el paso del tiempo la mayoría de los cristianos bajó las normas, y entonces se paganizó la iglesia verdadera cristiana. Hasta la fecha está paganizada. Conflicto de los siglos, página 435, nos dice: ¿cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Respuesta: mismo conflicto, dice: conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. Es decir, para aumentar el número de convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana. Y el resultado fue una ola de paganismo. Así anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Es lo que platicábamos hace rato, ¿verdad? Muy bien, ahora vemos que los obreros de la hora sexta Dios levantó ese movimiento
¿Y qué movimiento creen ustedes que fue a través de las páginas de la historia? ¿Qué movimiento fue el que originó o el que compusieron esos obreros? Protestantismo. Los reformadores. Pero los reformadores no traían un mensaje nuevo, como la iglesia cristiana, como los de la hora tercera y como los de la hora primera. Vamos a ver en Daniel 8:14. Si lo tienen, por favor, en voz alta leanlo. Daniel 8:14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Cuál fue el mensaje de la hora sexta? La iglesia primera. ¿Sí se dan cuenta? No hubo otra antes, y esa fue de Daniel 8:14. El mensaje, ¿cuál era? Las 2300. El inicio del juicio. El inicio del juicio, correctamente. Entonces, ¿quién encabezaba ese grupo? Aquí lo encabezaban, aquí, primera llamada, la encabezaba el pueblo de Israel. Segunda llamada, en la hora tercera, lo encabezaban los apóstoles. Tercera llamada de la hora sexta, ¿quién lo encabezaba? Miller, porque él fue quien precisamente estudió esa profecía, y él dijo que se estaba a punto de cumplir, y se cumplió. Muy bien. No podemos decir que fueron los reformadores, porque la reforma pues no trajo un mensaje nuevo. Los reformadores empezaron a traer las verdades bíblicas a la luz, verdades proclamadas por los apóstoles y los cristianos, como la justificación por la fe, somos salvos por gracia, la obra del Espíritu Santo, el bautismo por inmersión, verdades que ya estaban, pero estaban ocultas. Ahora, los reformadores, la reforma protestante fue un esfuerzo para restaurar esas verdades que ya estaban en la oscuridad por mucho tiempo, porque habían sido hollados por el papado. Pero el nuevo desarrollo de la verdad se manifestó con el movimiento de Guillermo Miller. El conflicto de los siglos, en la página 453, dice: entre todos los movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y de engaños de Satanás que el del otoño de 1844. Ahora mismo, después del transcurso de muchos años, todos los que tomaron parte en aquel movimiento y han permanecido firmes en la verdad, sienten aún esa santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio de que ella era la obra de nuestro Dios. Sí, fueron los mileritas los que anunciaron el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? En 1844. Inclusive ellos pensaban, o más bien habían interpretado de esta forma, que en 1844, ¿qué iba a suceder? Vendría nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Por eso la mayoría, todos se consagraron. Y la Biblia nos dice que no ha habido, y que nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 3 dice: no tengo nada que reprocharte a ti, porque has sido fiel. Esos fueron esa iglesia. El mensaje de ellos, ¿cuál fue? Ya lo habíamos dicho. El de las 2300 tardes y mañanas, el santuario purificado. Pero ellos no entendieron que Cristo estaba por pasar del lugar santo al lugar santísimo.
pero la fecha era correcta. ¿Por qué? Porque en ese momento el Señor Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo a ministrar y a ser nuestro ¿qué? Sumo sacerdote para expiarnos de todo pecado. Ya vimos que los de la hora sexta, su mensaje era el juicio investigador, el santuario purificado. Ya vimos que quienes encabezaban ese movimiento, quienes fueron los obreros de esa hora, era la hora sexta, pero ahora vamos a ver los obreros de la hora novena. Quizá vaya rápido y algunos de ustedes todavía no le logran comprender y tengan alguna pregunta. ¿Alguien de ustedes tiene pregunta? Pueden hacerlas. ¿Todo bien? Muy bien. Hermanos, en este movimiento eran los adventistas del primer día. ¿Sabían eso? ¿Por qué? Porque en este tiempo todavía adoraban a Dios los adventistas en el día domingo, todavía. Pero ¿quiénes son entonces los obreros de la hora novena? La hora novena. Ahí ya dice, no sé si lo alcanzan a mirar. Aquí dice generación de Elena de White, es decir, nuestra profeta desde entonces. El único movimiento con una verdad profética nueva revelada después de Miller y sus colaboradores fue el de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1844. ¿Y por qué esta doble casi cerca, casi juntas? ¿Será una coincidencia que nuestro Señor dice en la hora sexta y novena? Ven que no es una coincidencia, las menciona juntas, porque aquí comienza nuestra iglesia, la iglesia verdadera de Dios, nuevamente se sale a florecer, florece, sale un nuevo mensaje, pero les faltaba una verdad, la cual era necesario que nosotros conociéramos, y esa fue el Santo Sábado, un nuevo desarrollo de la verdad para esa hora novena a los obreros. La iglesia ha estado proclamando, hermanos, el mensaje del tercer ángel, el juicio investigador de los muertos, y Cristo pasando al lugar santo, al lugar santísimo, en el santuario celestial. Mateo 25 dice: salió otra vez cerca de las horas sextas y novenas, e hizo lo mismo. Los dos llamados o movimientos están conectados por el mismo año. En el mismo año se termina un movimiento y justamente inmediatamente el Señor levanta el movimiento adventista del séptimo día. ¿Se acuerdan qué pasó con Miller? ¿Alguien de ustedes conoce la historia? Miller tuvo que morir, nuestro Dios tuvo que llamarlo al descanso. ¿Por qué? Porque él había sido su brazo derecho en esta llamada y no quería que se perdiera. La hermana de White dice que si Dios no lo hubiera llamado al descanso, él no hubiera aceptado la verdad del Santo Sábado, el mensaje nuevo. Los mismos seguidores de Guillermo Miller, que no se desanimaron hasta el punto de desistir de su fe, llegaron a ser los adventistas del séptimo día. ¿Se imaginan si Guillermo Miller hubiese estado vivo cuando vino la verdad del Santo Sábado? Él y sus seguidores hubieran sido ¿qué? Perdidos. Sin embargo, sus seguidores siguieron, o más bien ellos fueron los que encabezaron, junto con Elena de White, en ese tiempo
Dios la levantó y empieza a dar visiones y la verdad del santuario, de la profecía de los 2300 días y la verdad del Santo Sábado. Y de allí surge el movimiento adventista nuestro. La hermana Vero ahora está sabiendo cómo comenzó, bueno, a grandes rasgos, cómo comenzó la historia de nuestra iglesia. Y es bien importante que sepamos la historia desde el comienzo, porque ha llevado también tropiezos y grandes tropiezos. Sin embargo, como dijo Elena, que nuestro Señor la inspiró para escribir, que la iglesia, de cualquier forma, Dios la lleva avante, ¿verdad? Y lo que la hermana Elena empezó a predicar fue el mensaje de los 3 ángeles. ¿El mensaje de qué? Del espíritu de profecía, la ley de Dios, el mensaje de salud, el mensaje del verdadero día de reposo, verdades que antes no se estaban proclamando. Todas esas verdades continúan y constituyen el mensaje que nosotros hoy día debemos estar proclamando al mundo. Esto es lo que hace un pueblo especial a nosotros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se puso en marcha en el mismo año en que los adventistas del primer día terminaron su obra. Mateo 26 continúa diciendo: y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Así que él les dijo: id ustedes también a la viña y recibiréis lo que es justo. Estos son los obreros de la hora 11. Y si Dios ha dado un mensaje especial a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y si supuestamente nosotros tenemos el mensaje de salvación para el mundo, ¿por qué Dios tiene que hacer una llamada de emergencia justo antes de la puesta del sol? ¿Sí se dan cuenta? Justo antes de la puesta del sol. Ahora bien, notemos también que cada llamada, ¿sí?, fue hecha con un intervalo de 3 horas. ¿Pero qué hay de la quinta llamada? ¿Por qué ya no coincide con las otras 4 cada 3 horas? Bueno, si los llama a la hora 12, duodécima ya se acaba. Los llamó una hora antes. Una hora antes. ¿Cuánto es una hora antes en nuestro tiempo? Una hora parabólica en nuestro tiempo. Una hora en profecía en nuestro tiempo. ¿Cuánto será una hora? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es muy poco tiempo. Muy bien. Ahora bien, para ver la razón, debemos, la razón es bien sencilla. Lo que pasó con este llamado, y luego con este llamado, y luego con este llamado, se repite aquí en este llamado de la hora 11. ¿Qué fue? El descuido, el que no se ha podido o no hemos podido dar ese mensaje. Y por ese motivo, Dios es obligado a llamar a otro grupo de obreros. Debiera a nosotros causarnos vergüenza. ¿Por qué es necesario que Dios haga otro llamado? ¿Por qué? Y luego justo antes, una hora de que termine el día. Bueno, pues la razón es que nosotros como pueblo adventista no estamos cumpliendo con nuestro deber. No estamos cumpliendo con la hora que Dios ha dado. Entonces el padre de familia es forzado a hacer otro llamado para que se pueda terminar la obra en su viña. Pero vamos a ver por qué. Leeremos algunas referencias
que nos ayudan a entender por la situación que está pasando en la iglesia, y vayamos a testimonios. Si lo quieren escribir, testimonios para los ministros, página 86, nos dice: está cundiendo en el mundo la impresión de que los adventistas del séptimo día están dando a la trompeta un sonido incierto. ¿Página qué, perdón? 86. ¿Qué estamos dando a la trompeta, hermanos? Un sonido incierto. ¿Qué quiere decir incierto? El sonido debe de ser de alarma, de alerta, y nosotros estamos hablando de otro sonido que no. Un sonido falso. Falso totalmente. ¿Se dan cuenta que las verdades de Dios todavía están en abundancia en la Biblia? Y nosotros durmiendo, por así decirlo. Un sonido incierto, un sonido falso. Continúa la escritura diciendo: y que están siguiendo la senda de la mundanalidad. El movimiento de la hora novena, en lugar de estar haciendo la obra que Dios encomendó, preparándose y preparando al mundo para venir al encuentro del Señor, está siguiendo la senda de la mundanalidad. Y por lo tanto, Dios no puede terminar la obra con su pueblo que está caminando según el mundo. No lo puede terminar. Bueno, eso es en nuestro criterio, porque sabemos que Dios puede hacerlo, pero es la obra que nos dio para que nosotros lo hiciéramos. Sino entonces, ¿qué seríamos? Unos hijos perezosos. ¿Y quién quiere a su hijo perezoso? ¿Verdad que nadie? Así es nuestro Padre. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 146, Mensajes Selectos, tomo 1, página 146, nos dice de esta forma: ¿cuál es nuestra condición en este tremendo, solemne tiempo? ¡Ay, cuánto orgullo prevalece en la iglesia! ¡Cuánta hipocresía! ¡Cuánto engaño! ¡Cuánto amor al vestido, a la frivolidad, a las diversiones! ¡Cuánto deseo de supremacía por ser quién! ¿Por ser quién? Por ser más altos que los demás, hermanos. Todos estos pecados han nublado la mente, de modo que no han sido discernidas en las cosas eternas. ¿No escudriñaremos las Escrituras para que podamos saber dónde estamos en la historia de este mundo? ¿No llegaremos a entender plenamente la obra que se está efectuando para nosotros en este tiempo y el puesto que nosotros como pecadores debiéramos ocupar mientras se lleva a cabo esta obra de expiación? Si tenemos alguna preocupación por la salvación de nuestra alma, debemos efectuar un cambio decidido ahora. Debemos buscar a Dios con verdadera contrición, con profunda contrición de alma. Debemos confesar nuestros pecados para que puedan ser borrados. No podemos permanecer más en un terreno donde podamos ser fascinados. Nos aproximamos rápidamente al término de nuestro tiempo de gracia. Pregúntese cada uno de ustedes, cada alma, ¿cómo estoy delante de Dios? No sabemos cuán pronto nuestros nombres puedan ser puestos en los labios de nuestro Señor Jesucristo y sean decididos finalmente nuestros casos. ¿Cuáles serán esas decisiones? ¿Seremos contados con los justos o seremos incluidos entre los impíos? Una referencia sumamente solemne. Ahora, ¿seremos contados con los justos o con los impíos? ¿Quiénes son los justos y quiénes son los impíos? Está hablando aquí dentro de la plaza. No está hablando del mundo, está hablando dentro de la plaza. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 202,
Ella dice: me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia y el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor a la expulsión o a la condenación. Pecados dolorosos cometidos con presunción, se cometen, se manifiestan entre nosotros. Y sin embargo, la opinión general es que la iglesia está floreciendo y que existe paz y prosperidad espiritual en todos sus términos. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente hacia Egipto. Sin embargo, hermanos, pocos están alarmados o sorprendidos por su falta de poder espiritual. La duda y hasta el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios están leudando nuestras iglesias por doquiera. Satanás quiere que esto ocurra así. Y Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 256, dice: diariamente, ¿cuándo? Diariamente. La iglesia se está convirtiendo al mundo y los líderes nos dicen que está creciendo. Entonces, ¿quién tiene la verdad? De aquí, hermanos, podemos ver que la necesidad de esta última y urgente llamada. Dios tiene que hacer algo, de otra manera tanto la iglesia como el mundo se perderán. Nos encontramos hoy como miembros de la iglesia remanente de Dios en una triste condición. Nuestra condición es un fraude. Yo preguntaba hace rato: ¿a quién le gusta el fraude? Levante su mano. Nada, nadie. ¿Y por qué nosotros somos un fraude? Perdón, si pluralizo. Como iglesia, ¿por qué somos un fraude como iglesia? La parábola nos muestra que Dios hizo una llamada de emergencia. ¿Cuál es esa llamada, hermanos? La hora 11. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer purificando a la iglesia adventista. Y después de esa purificación van a surgir los obreros de la hora 11, un remanente, ese pueblo que Dios va a usar. ¿Para qué? Para que termine la obra en todo el mundo. Allí no se ocuparán de redes sociales, de internet, como ahorita algunos ministros dicen que por medio de eso podemos llegar a todo el mundo, tribu, lengua y pueblo. No, hermanos, están equivocados en ese aspecto, porque Dios hará un llamado especial a obreros, como lo ha hecho con los obreros anteriores, sin necesidad de internet, sin necesidad de redes públicas, sin necesidad de telefonía. Esto se va a hacer físicamente, como se ha hecho en las otras llamadas. Así me lo ha mostrado a mí. No sé ustedes, si tienen alguna duda al respecto, pueden participar. La Biblia dice que es el testimonio de cada persona lo que va a convencer. ¿Es la mejor predicación? Esa es la predicación, hermano. Esa es. Pero aún los obreros llamados a la hora 11 irán físicamente. ¿Cómo lo puedo decir? Bueno, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 196. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 196. Dice: aquellos que no sientan pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello. ¿Se acuerdan que dijimos que el sello son los que gimen y claman? El sello
no es el que la iglesia ha estado diciendo que es, el Santo Sábado. Ese no es el sello. Es una señal que tenemos, que somos verdaderos hijos de Dios. Pero, dice, aquellos que no sientan pesar por su propia decadencia espiritual, tampoco lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. Entonces, si fuera el sábado, se quedarán sin sellar si ya son sellados. ¿Cómo es que se quedarían sin sellar si ya son sellados? Entonces eso nos saca de dudas, que no es el Santo Sábado el sello de Dios. Aquellos que no sientan pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. El Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano, pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere una señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante de él, del templo, y nos muestra la cita, Ezequiel 9, 5 y 6. Eso nos lo dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 196. Actualmente, nuestros hermanos que no estudian, no creen que habrá un juicio o la ejecución de este juicio, como nos lo menciona el Espíritu de Profecía. No nos lo menciona ningún hombre, solo Ezequiel. Pero Ezequiel fue siervo ¿de quién? De nuestro Dios. A él le fueron reveladas, o más bien ordenado que escribiera estos párrafos, y estos mismos párrafos los escribe nuestra profeta hoy en día. Que sí habrá la ejecución de ese juicio que estamos proclamando. ¿Y qué va a pasar? Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Era la primera, es decir, no es el mundo el primero que siente los hierros, los castigos de nuestro Dios. ¿Quiénes son? Nosotros. Sigue diciendo, los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. ¿Ven? Por ese motivo es que es necesario, nuestro Dios se ve forzado a buscar a esos obreros de la hora undécima. Habían asumido estos líderes la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen, el Señor no hará nada, no hará bien ni hará mal. Es demasiado misericordioso para castigar a un pueblo, a su propio pueblo. Así, el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes, niñitos, todos perecen juntos. Aquí es clara la inspiración. ¿O hay alguien que tiene alguna duda de esto? Lo dice el Espíritu Santo, porque Él fue el que le reveló a la profeta, tanto a Ezequiel como a Elena de White. Ahora dice que la iglesia, el santuario de Dios, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. ¿Pero por qué?
Porque no estamos haciendo la obra que Dios nos ha dado. No le estamos dando el sonido certero a esa trompeta. En lugar de ello, hay mucho pecado. Estamos en el tiempo del sellamiento. Ahora bien, ¿de cuál sellamiento? Podemos ver en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 295, que dice: y después que se lleve a cabo ese sellamiento, viene un juicio, una separación literal de los justos y los impíos. Y el pueblo que va a quedar y el pueblo que va a quedar van a ser los 144,000. Los otros van a ser destruidos. Esto lo podemos ver en el capítulo 9 de Ezequiel. Léase completamente el capítulo. Estas palabras se cumplirán literalmente. No lo digo yo, lo dice el espíritu de profecía. Muy bien, pero los obreros de la hora undécima representan a quienes entonces, ya nos lo dijo la inspiración. ¿A quiénes representan? A los 144,000. Por lo tanto, ahora es tiempo de preparación, el tiempo en que debemos de buscar a Dios como nunca antes lo habíamos hecho, de tener un cambio, un reavivamiento, una reforma en nuestras vidas, y después de ayudar a otros dentro de la misma iglesia, si queremos verdaderamente ser parte de ese último movimiento, para terminar la obra. Tenemos que empezar ya, dejando todo pecado, ídolos y toda especie de mundanalidad, para que cuando Cristo venga a purificar su iglesia, podamos ser hallados entre los fieles. Puesto que los obreros de la hora undécima serán los 144,000, también deben de tener un mensaje como los anteriores. Vamos a ver cuál es el mensaje que van a proclamar esos obreros. Lo podemos ver en Apocalipsis 18, 1 al 4. Si lo podemos buscar rápidamente, y ya casi concluyo. Apocalipsis 18, 1 al 4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han vomitado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Cuál es el mensaje, hermanos? El mensaje es: ha caído la gran Babilonia. ¿Ya cayó? ¿En estos momentos ya cayó Babilonia? No, todavía no. Y el otro adicional es: salid de ella, pueblo mío. Pero, ¿cuándo se va a dar este mensaje? Ese mensaje es el mensaje del cuarto ángel. ¿Sabían ustedes que hay un cuarto ángel, verdad? Bien. El mensaje del cuarto ángel. Pero ¿cuándo se va a dar este mensaje? Para aclarar, la iglesia adventista del séptimo día no es Babilonia, como lo dije hace rato. No es Babilonia. Y hay que tener mucho cuidado, porque la mayoría de la gente, de nuestros hermanos, al expresarnos un poquito de esa forma erróneamente, nos crean un conflicto tremendo. Hay que tener mucho mensaje, mucho tacto para decir que no es la iglesia Babilonia, porque realmente no lo es. La sierva de Dios nos dice que no es Babilonia. Testimonios para los ministros, página 61, por si lo quiere estudiar, hermano. Nos dice: es nuestro deber individual
andar humildemente con Dios, no hemos de buscar cualquier mensaje nuevo y extraño. No hemos de pensar que los escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz constituyen Babilonia. Las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas, como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y la exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos 4 y otros errores afines son presentados al mundo por varias iglesias, y así cumplen las escrituras que dicen: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Se dan cuenta de qué forma han fornicado las naciones? Ahora bien, vemos en Primeros Escritos, página 277, que nos dice: vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo, bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo, como si se preparaban para cumplir algún notable acontecimiento. Después vi a otro ángel poderoso, al cual se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel, para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera, mientras clamaba con fuerte voz: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de la corrupción, de las corrupciones introducidas en la iglesia. ¿Desde cuándo? Desde que empezó, desde que surgió, desde 1844. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercero, que fue este. Muy bien. Cuando este se intensifica hasta ser un fuerte pregón, así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy pronto ha de asaltarle. Aquí vemos esa obra, hermanos, la obra del cuarto ángel. Es la de unirse al tercer ángel para dar fuerza y poder a su mensaje, el último mensaje de amonestación al mundo, el fuerte pregón, y luego se termina la gracia. La pregunta es: ¿debemos estar dando este mensaje actualmente? ¿Debemos estar llamando a la gente que salga de Babilonia y se una a la iglesia? El conflicto de los siglos dice en la página 440: el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844. Ojo, en 1844 fue el segundo ángel. ¿El primer ángel cuándo comenzó? Con Guillermo Miller. El segundo ángel comenzó con la iglesia nuestra, adventista del séptimo día, y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en ese año de 1844,
que nuestro Señor Jesucristo pasaría del lugar santo al lugar santísimo, y donde nuestros hermanos pensaban que vendría a la tierra. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento, pero este decaimiento no fue completo. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fue decayendo más y más. Sin embargo, aún no se puede decir caída es la Gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de fornicación. O sea, todavía no podemos decir que ya, o no podemos predicar que la gente salga de Babilonia para unirse a nuestra iglesia. Todavía no. El espíritu de conformidad con el mundo y de indiferencia hacia las verdades que deben servir de prueba en nuestro tiempo existe y ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes de todos los países de la cristiandad. Y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible amonestación del segundo ángel. Pero la apostasía aún no ha culminado. Notamos que la apostasía todavía no ha culminado. Por lo tanto, no se puede decir ha caído la Gran Babilonia. Aún no ha dado de beber a todas las naciones. Aún hay más todavía. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Bien, continuamos. El conflicto de los siglos, en página 433, se dice que Babilonia es la madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse, y aquí está la respuesta, debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Además, en el capítulo 18 de Apocalipsis, en un mensaje es a futuro, en la edición original del conflicto de los siglos, en la página de 1888, se exhorta al pueblo de Dios que salga de Babilonia. La frase en un mensaje que es futuro solo aparece en la edición original. En las ediciones siguientes no la incluyeron. Y se hace énfasis en esto porque es importante que se entienda que es un mensaje futuro, y esta declaración aclara muy bien que la llamada de salir de Babilonia, el mensaje de Apocalipsis 18, aún está en el futuro. De aquí que la llamada todavía no ha venido para que la iglesia salga de Babilonia. Todavía está en proceso. Y continuando con la cita anterior dice: según este mensaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Tienen alguna visualización respecto a esta cita? Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. Babilonia es la madre de las rameras, y la madre de las rameras lo dijo claramente Conflicto de los Siglos, que es una iglesia. ¿Qué iglesia acabo de mencionar que es? La romana. Esa es la madre de las rameras. Entonces, si es la madre, las otras hijas, ¿quiénes son constituidas? ¿O cómo son? ¿Hijas de quién son constituidas? ¿Quiénes son? Las
demás denominaciones que han continuado fornicando con las prácticas de la Iglesia romana. Exactamente, a los que sí conocen. Ahora bien, esas son las hijas de la ramera, de la madre ramera. La madre, hablamos que es la romana. Posteriormente todas las otras que han participado de sus costumbres y prácticas de esa misma iglesia. Pero, nótese que no se está diciendo que las naciones son Babilonia. Las naciones, independientemente, han bebido de la copa de ellas, pero no es Babilonia. Las naciones son naciones. La madre de las rameras es la madre iglesia romana, pagana, y las hijas son las demás denominaciones que a su vez han participado con ella. ¿Ya comprendieron eso? Yo pienso que ya lo tenían claro, ¿verdad? Sí, es el que le llaman el protestantismo apóstata, que a pesar de que son protestantes, de que ya no adoran imágenes, siguen guardando el domingo en cuanto a Siguen creyendo en la inmortalidad del alma, siguen sin hacer cambios, sin tomar la doctrina de Jesús. Siguen participando de eso. ¿Es así? ¿Ya le quedó claro? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Muy bien. Esto quiere decir, hermanos, que Dios tiene muchos hijos, no solamente aquí en la iglesia adventista, también en las otras hijas de Babilonia. En esas iglesias protestantes. Y va a llegar el día en que Dios los va a sacar de esas comunidades para que se unan con su verdadero pueblo. Pero no será la iglesia adventista del séptimo día. Ojo, ¿con quién será? Con estos obreros, porque ellos son los que traen ese poder para sacarlos. Con ellos se unirán. Para entonces, la iglesia adventista, como está ahora instituida, ¿seguirá existiendo? Dice, porque yo no sé eso, que sí va a seguir existiendo como organización, ¿verdad? Pero ya no va a estar tomando en cuenta con el Señor, sino que ya van a ser No, hermanos, no pusieron atención. Ezequiel 9 dice que ¿qué viene? A matar literalmente. Dice, estas palabras se cumplirán, ¿qué? Literalmente. Matar a viejos, jóvenes, ancianos, niñas. Todo eso se cumplirá. A los adventistas empiecen por mi casa, empezar por Jerusalén. No está hablando de otra nación, no está hablando de otra iglesia. Actualmente también a la iglesia adventista se le está haciendo un llamado a los fieles que hay dentro todavía, salir de él. Entonces, ¿existirá para entonces la iglesia adventista del séptimo día ahí? Ya no. Porque si vienen de allá a estar igual a la iglesia como está, entonces no hay ningún cambio. Solo porque sábado. Hermanos, en este tiempo se cumple lo que es Ezequiel 9, lo que es Mateo 13, la separación de trigo y cizaña. Nosotros no lo podemos hacer y no estamos aptos para poderlo hacer, ni autorizados siquiera. Ahorita estamos aquí, hermana, en este tiempo, allí estamos en ese tiempo. La predicación del cuarto ángel Todavía no está. Cuando el cuarto ángel viene, precisamente es con este llamado, con ese poder. Y cuando la iglesia sea diezmada según el espíritu de profecía, diezmada es ser cortada, separada, es en ese tiempo cuando los que fueron fieles y fueron sellados serán los que darán el fuerte pregón. Ninguna otra iglesia, ese es el remanente. Ahorita no somos el remanente, hermanos. Si así lo tenemos,
enseñado, estamos en un error. Nosotros no somos el remanente, nosotros somos una iglesia organizada ahorita. Hermano, pero igual ese remanente es adventista porque se está preparando, también está preparando para recibir a Cristo. Ok, en cuanto a que de dónde somos cortados, sí, de la iglesia adventista. Y quiero incluirme allí, por eso digo somos cortados. Espero que ustedes también. Entonces, si nosotros somos cortados de ahí, ya nosotros no tendremos el mismo nombre de Adventista del Séptimo Día. La iglesia totalmente se va a quiebra, por así decirlo. Nosotros tendremos un nuevo nombre que dice el Señor Jesucristo. Pondrán en un nuevo nombre les será dado y se marcará en su frente. ¿Comprende? ¿Sí, hermano? Hay un texto que nos habla un poco más acerca de cómo va a venir esta iglesia en el tiempo del fin. Y está en Consejos para la Iglesia, la página 117, que dice: en visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno de la iglesia de Dios. Muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como nunca lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Veíase centenares y miles de personas visitando a las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones, oían las alabanzas y las acciones de gracia. Parecía una reforma análoga a la del año 1844. Exactamente. ¿Y saben por qué? Porque en este tiempo se cumple la lluvia tardía. Ahí es donde derrama nuestro Dios al Espíritu Santo para que ellos salgan con poder a todas las naciones, tribu, pueblo y lengua. Cuando la hermana Elena se refiere a que sacan sus espadas los malos para penetrar a estos hombres, ¿se convertían en qué? Como en paja. ¿Por qué? Porque estaban dotados con el Espíritu Santo. Y en Apocalipsis dice que a ellos les dio la orden no matar a nadie, porque tan solo hablándoles pueden matarlos. Sin embargo, se les dio la orden y reciben la orden de no matar a nadie, sino al contrario. Estos son los 144,000 que están junto al Cordero día y noche. ¿Por qué cree que a estos no se les puede hacer daño? Porque el Señor está con ellos y no puede ningún daño hacerles a ellos, porque el Señor los protege. Es por eso que vuelvo a repetir, este llamado son obreros como los anteriores y anteriores y anteriores, físicamente irán a toda la nación, tribu, pueblo y lengua. Pero ahora protege porque tienen esa misión. Así es. Y nada más son 144,000. Sí, hermana, son 144,000 solamente. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Ahí no puede haber uno más o uno menos. Hay que recordar que son 144,000 los que hacen el llamado. Así es, esos son los llamados, 144,000. ¿A quién se los hacen? Para aquí la iglesia ya perdió su gracia, ahí ya terminó la iglesia. Estos hacen el llamado para todo el mundo, porque los del mundo están en Babilonia, tienen que salir de Babilonia. Ese es el momento. Y cuando se habla acerca de que nosotros como adventistas seremos perseguidos, subiendo los montes, huyendo, eso no es para nosotros, para estos, los que hayamos quedado aquí como mensajeros, no es para nosotros, es para los que apenas salen y no se pudieron decidir a tiempo salir de Babilonia. Ellos son los que no alcanzan a llegar y son distribuidos, corridos y salidos por todos lados huyendo para evitar morir. Pero no morirán,
Serán perseguidos, pero no morirán. La Biblia nos es bien clara y dice que no habrá más mártires después de ese llamado. ¿En qué momento es cuando los mártires que dicen que, no recuerdo que estaba leyendo, que van a haber mártires, pero que realmente la sangre de ellos va a testificar y va a traer más? O sea, sí van a haber mártires, pero... Ahorita ya los mártires ya quedaron atrás, hermano. No hay mártires ahorita. Ya no. La Biblia, el espíritu de profecía es claro. Ellos dicen, la última llamada es esta. Ahí es donde se purifica. Y una vez purificado, ya no puede. Ni siquiera Satanás puede hacer guerra contra ellos porque ellos están de pie junto con el Cordero de Dios. Y Satanás no puede acercarse al Cordero de Dios. Eso es ilógico, que se acerque para hacerles daño a sus escogidos, a sus siervos verdaderos, dotados de poder. Eso es ilógico. ¿Y cuando dice pues que va a venir una gran persecución tal cual nunca lo hubo desde el principio? A ver, no ha puesto atención. Es precisamente con estos que están en Babilonia que salen, es con ellos, con quien se ensaña. La misma profecía en Apocalipsis 12 dice que el dragón ya no pudo hacerle guerra a la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra la descendencia de ella, el resto de la descendencia, los que van a salir, esas son la descendencia. Esos serán los perseguidos, pero no serán muertos. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios evita que ellos sean muertos, hermano. Otra cosa que me gustaría llamar nuestra atención es que la misericordia de Dios por su iglesia es muy grande. Y como lo leíamos en una de White en Visión, vio un gran movimiento de reforma. Quiere decir, no son esos grupitos aislados que lamentablemente han salido y se terminan enfriando, ¿no? Y que terminan yendo por otra doctrina, sino que va a ser un conjunto de grupos que al ser expulsados de la iglesia saben su función, saben cómo hay que trabajar y al final trabajan de la mano para predicar ese Hermano. ¿Y en qué momento dicen que los niños van a profetizar en los 144,000? Aquí van a empezar a profetizar, hermano. Aquí, perdón, en esta llamada. En esta llamada van a empezar a profetizar. Ahora bien, se me fue lo que le iba a adicionar al respecto. Se acerca del gran movimiento de reforma, que es un grupo de hermanos fieles en todo. Ya está. Aquí son solo 144,000 los obreros que Dios escogió, separó y los lleva. La Biblia 14, Apocalipsis 14 dice que son los primeros frutos, son la primicia. Y si hay primeros frutos, por consecuente debe haber segundos frutos. Y los segundos frutos son los que constituyen la gran multitud que vio Juan, que era incontable, que no podía por nada del mundo contarlos. O sea, son como hormiguero, dice. Esos son la gran multitud, los segundos frutos. Porque yo ahorita estaba pensando que nada más se van a salvar 144,000. Así como que Exacto, hay que poner mucha atención. Solamente de la iglesia adventista son solo 144,000. Hay que poner mucha atención porque si solo se salvan 144,000, de los que somos de la iglesia, tenemos que entrar dentro de esos 144,000, porque, bien lo dijo usted, tenemos que, porque somos de la iglesia, somos los que tenemos que dar el mensaje del tiempo del fin. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar ahorita es tener las características de ese grupo. Porque de otra forma, pasaremos a ser parte de ¿qué? De los muertos, difuntos. De la iglesia. Así es. De los que llevarán la persecución, o sea, de los que serán perseguidos, ¿no? No. Si no forman una parte de los 144,000. No, si no forman parte de los 144,000, ellos ya, ahí entregan, ahora sí que popularmente ahí entregaron los tenis. Los segundos frutos son los que van. Los que les predican los 100. Exacto, los que salen de Babilonia. Los que salen de todas las denominaciones. Exacto. El pregón del cuarto ángel. Ellos son los que a quienes, cuando viene el decreto de muerte, entonces. Es eso. El decreto de muerte viene después de la séptima plaga, no viene antes.
El decreto de muerte. El decreto del domingo empieza aquí con estos. Allí empieza en la obra de los 144,000. Allí comienza, ahí se terminó la gracia para el adventista. Allí se termina la gracia para la iglesia adventista y comienza el día falso de adoración, decreto. Pero la decretación de la muerte se dará hasta después de la séptima plaga. Ahorita esa gente tiene el tiempo de gracia, pero ya le queda un poquito. Sí, hermana, tristemente ya nos queda muy poquito. Pero hay que alegrarnos porque todavía nos queda tiempo. Sí, no podemos. Sí, porque si no, yo me hubiera perdido. Yo, por ejemplo, así es, hermano. Gracias por cantar, pero gracias porque si no, yo me hubiera perdido. Hermano. Tuve oportunidad de platicar con un pastor de la Iglesia de la Reforma en días anteriores y me llamó mucho la atención lo bien comprendido que está también este tema. Entonces él me decía sorprendido, hermano, ahorita a nivel mundial la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, tiene a nivel mundial 42,000 miembros. A nivel mundial 42,000 miembros. Nosotros sabemos que somos pocos, pero ahorita nosotros esperamos un fuerte despertar dentro de la iglesia que se unirá a este grupo en cantidad y juntos vamos a dar el último fuerte programa. Me sorprendió que también entendía los dos olivos. Así es, parecido a esa cifra. Sí. Recuerden bien, y quiero que esto quede un poquito más claro, que cuando el dragón en Apocalipsis 12 arroja, ¿qué arroja? A la iglesia. ¿Qué le arroja a la iglesia? Pero no es agua. Le arroja un torrente, dice las Sagradas Escrituras. Un torrente no es nada más agüita para que se resbale. No, un torrente es una gran corriente de agua, un río tremendo. Entonces, si la mujer es una y el río viene con toda su potencia, ¿cuánta gente está incluida en esa iglesia? Hija del dragón. El espíritu de profecía dice que en la iglesia no están preparados ni siquiera uno entre 20. ¿Ya lo vio? Eso realmente así lo he estudiado yo también. No hay uno, o sea, cuando dice diezmada, todavía alcanza hasta el 10%. Él dijo 1 en 20, ese sería el 20%, pero no lo hay, 1 en 20, todavía ni 10. Sin embargo, se atrevió a decir la hermana Elena que será diezmada la iglesia. Diezmada es decir, 1 de cada 10. ¿Cuántos somos? ¿Se da cuenta? Si son 20 millones, 1 de cada 10. Ahora, cuando este mensaje lo presentas en la iglesia, ¿qué dice la iglesia? No es doctrina, eso no es posible. Por eso es que no, por eso es que los que quieren reformarse, que Dios quiere, los temas no pueden estar en la iglesia. Porque los pensamientos de Dios son totalmente diferentes, entonces por eso causa la división y no pueden estar juntos. Lo primero que hacen es patearles, acallar la voz. Y últimamente yo lo he observado que todos los ministros que vienen, todos los nuevos, están como que ya los traen preparados para que si alguien se levanta en contra de la política, es como política ya. Entonces ya ellos lo huelen, como dicen, y inmediatamente, pero lo mayor síntoma, vaya, ya está ahí. Entonces uno no puede prevalecer ahí por eso. Sí, y entonces lo primero que hace la iglesia es desacreditar al hermano. El hermano, como no puede doctrinalmente con el mensaje, sí, el hermano está en rebeldía. El hermano no es sin espíritu de división. Lo señala. Recordemos que esto no es mi mensaje. Este es mensaje de nuestro Dios a nuestro tiempo. Todo lo que se ha hecho ahí solamente es tratar de vislumbrar para que podamos comprender más. ¿Mi hermano? En la actualidad, yo me acuerdo que cuando yo entré a la iglesia adventista, yo entré en una situación de pura profecía, se hablaba. Después se dejó de hablar de profecía y lo único que nos hablaban era del amor de Dios y del amor de Dios. Fue pasando el tiempo y
y es lo mismo, y ya no, uno ya como que ya no creció, empezó a crecer espiritualmente, sino que Decreció. empezó con puro amor, todo es amor, y que Dios te perdona, y que si hoy cometes pecado, mañana Dios te perdona, y no pasa nada, ¿no? O sea, y como que eso uno lo va, además, como que vamos viendo ya la iglesia como así muy liviana, no realmente lo que ahorita estamos aprendiendo de que, mira, si no te aferras a Dios, van a venir tiempos más difíciles y nos podemos perder, porque esto no nos han hablado muchas veces, no nos hablaban en la iglesia. Así es, hermana, tristemente. Recordemos que nuestro Señor constituyó, puso, dice, en primer lugar, a profetas, a doctores, a discípulos, a maestros, ¿a qué más? Hay como 7 u 8 nombramientos, pero a lo que menos queremos en la actualidad es a la profecía, a los profetas. Sin embargo, esta es la manera que Dios va a terminar su obra. Se cierra la gracia, se pone el sol y finalmente los redimidos pueden ir al reino de Dios. Repasando, Mateo 20 nos muestra 5 llamadas. 1, 2, 3, 4, 5 llamadas que Dios ha levantado, empezando con los israelitas. Dios les dio un mensaje. El mensaje era del santuario y el sistema de sacrificios. Después llamó a los apóstoles, a los cristianos, y les dio el mensaje de la justificación por la fe, y la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que lo proclamaran. Después se levantó el movimiento de Guillermo Miller para que predicaran el mensaje de Daniel 8:14, la profecía de los 2300 días. Después el movimiento adventista del séptimo día, pero no se ha cumplido con el mensaje que Dios les ha encomendado. Y el quinto, vimos que Dios tiene que hacer una llamada de emergencia 1 hora antes de la puesta de sol, una llamada dentro de otra llamada, porque el día de labor está por terminar, siendo el último movimiento que el Señor va a levantar para finalizar la obra de Dios, y entonces juntar a sus hijos y llevarlos a su reino. Consideremos este mensaje que ha de preparar a los obreros de esta hora undécima. Tiene que haber primero una preparación para entonces poder dar el fuerte pregón. Pero Dios manda primero el mensaje que ha de preparar a la iglesia para afrontar la hora de la tentación, el tiempo de angustia, cual nunca ha habido. Para concluir, hermanos, leemos la cita última que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 145. Dice: estamos en el gran día de la expiación, cuando mediante la confesión y el arrepentimiento nuestros pecados han de ir de antemano al juicio. Dios no acepta ahora de sus ministros un testimonio suave y falto de temple. No, un testimonio tal no sería la verdad presente. El mensaje para este tiempo debe de ser alimento oportuno para nutrir a la iglesia de Dios. Pero Satanás ha estado procurando gradualmente despojar a este mensaje de su poder para que la gente no esté preparada para resistir el día del Señor. En 1844, el gran sumo sacerdote nuestro entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos, y cuando se complete esa obra, ¿qué creen que va a pasar? Se pronunciará juicio sobre los vivientes. ¿Cuán
preciosos, cuán importantes son estos solemnes momentos. Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el tribunal celestial, individualmente. En el servicio simbólico, individualmente, hemos de ser juzgados de acuerdo a lo que hicimos en cuerpo y con el cuerpo. En el servicio simbólico, cuando la obra de expiación era realizada por el sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario aquí terrenal, se demandaba que el pueblo afligiera su alma delante de Dios y confesara sus pecados para que pudieran ser expiados y borrados. Se requerirá algo menos de nosotros en este día real de expiación, cuando Cristo en el santuario de lo alto está intercediendo a favor de su pueblo y se ha de pronunciar en cada caso una decisión final e irrevocable. Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente. ¿En dónde? En el tribunal celestial. Hoy es el tiempo de prepararnos, abandonar toda clase de pecados, hacer los cambios necesarios, estudiar, orar y tener un encuentro con Cristo y así experimentar una unión perfecta con Él. Esa es nuestra tarea. ¿Verdad que es sencilla? ¿Sí o no, hermano? Es sencilla. Amén, que así sea. Así, hermano. No es que estaba analizando eso. Cuando venga el Señor, viene por su iglesia, ¿no? Vamos a ser nosotros el remanente. La iglesia triunfante. La iglesia triunfante, pero la iglesia triunfante siempre, o sea, es que siempre se vamos a seguir siendo al final adventistas, ¿verdad? Porque somos su iglesia. Y él dice que su iglesia la sostiene en su mano, su tesoro. Pero no, como los hermanos piensan que en la iglesia piensan de que porque seamos adventistas a la sombra de ese nombre, entonces es que por fuerza Dios nos tiene que salvar. Es por ese motivo que nosotros no debemos de pensar que seremos adventistas hasta acá. Porque imagínense, ahorita adventistas para nuestro Dios, no somos todavía abominables, pero casi. Y explico por qué. Estoy por vomitarte. Una vez que se vomite, usted va a querer recoger parte de ese vómito y decir, no, yo pertenezco a eso. ¿Sí o no? Literalmente. Ya no. Usted ya después de ahí no querrá saber más de que adventista, bendito sea Padre, que me dio otro nuevo nombre. ¿Se da cuenta? Renuncio totalmente a eso que es vómito ahora para mi Padre. No, yo ya ni contaminarme con él, ni con el nombre. ¿Por qué? Porque ahora honro a mi Padre con el nombre que Él me dio. Adventista viene de dos. Hay dos tipos de adventistas, según el espíritu de profecía. El adventista viene de la palabra advenimiento. Aquel que se prepara para el advenimiento pasa a ser un adventista. Y el otro que dice la hermana White es el adventista nominal. Entonces, el nominal nada más es de nombre. Se dice adventista, pero no vive como adventista. Entonces, los que van a quedar para la hora undécima son aquellos adventistas que hicieron los cambios, que se prepararon y que tienen las características de un adventista. A eso me refiero yo, que adventistas siempre vamos a llegar a ver hasta que sí, los fieles van a seguir siendo porque fieles. los que no quieren ellos, o sea, lo que el hermano dice que, claro, allí fueron ellos que no cumplieron los requisitos para ser adventistas, pero siempre los que estamos esperando. El advenimiento segundo, así es. Ya no vamos a ser adventistas de nombre. Nominales no, sino que no. adventistas de corazón. Y ahora son adventistas en sus acciones, en su forma de vivir y de ser. De hecho, Pedro terminó muriendo siendo adventista. Así es. ¿Por qué? Porque esperaba la venida de Juan. No de nombre, pero sí de hechos. Y por eso que estamos luchando nosotros para ser adventistas, pero no. Ahora, yo me refiero al nombre, no más adventistas. El nombre no va a salvar. El nombre no va a salvar, porque nosotros no somos seguidores de iglesia.
porque entonces no se llamaría cristianismo, se llamaría iglesismo. Tampoco somos seguidores de la doctrina, porque entonces se llamaría dogmatismo. Nosotros somos seguidores de Cristo, por eso nos llamamos cristianos. Muy bien. Lo de aquí es parte de lo que ya ocurrió. Lo dice Judas, lo dice Génesis. Esto es lo que se hizo mientras no había luz, que es la Santa Palabra. Esto fue lo que sucedió antes de existir la Santa Biblia. ¿Okay? De esa forma, pues hemos visto de alguna forma más explícita. Un poquito lo podemos guardar aquí y recordar visualmente porque es lo que se nos queda más en el cerebro. Éxodo 12:41 con lo de el santuario terrenal. Marcos 15:25 con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas, el día del juicio, Yom Kippur, en nuestro tiempo. Y Apocalipsis 14:6-10, los 3 ángeles. Y Apocalipsis 7, precisamente el llamado Israel espiritual para poseer la tierra.